Este 15 de julio, una idea inesperada puede cambiar no solo tu manera de pensar, sino también la vida que estás construyendo. Ese día se forma uno de los aspectos astrológicos que no llegan necesariamente para generar un sacudón evidente de un día para el otro, sino para abrir una puerta interna. Urano, ubicado en Géminis, forma un sextil exacto con Neptuno retrógrado en Aries. Y aunque su nombre pueda sonar complicado, en realidad el mensaje de este encuentro es bastante claro. Algo nuevo quiere despertar en nuestra mente, pero necesita conectarse con una visión más profunda para no convertirse solamente en ruido, ansiedad o una idea pasajera. Este aspecto es el tercer encuentro exacto de una serie de 5 que comenzó en 2025 y va a continuar hasta el 27. Por eso, no estamos hablando de una energía que aparece y desaparece en 24 horas. Estamos atravesando un proceso largo. El 15 de julio es uno de los momentos más fuertes, una especie de punto de claridad dentro de un movimiento que se viene desarrollando de a poco. Esto no significa que todas las personas vayan a vivir lo mismo ni que un tránsito decida nuestro destino. La energía puede mostrarnos temas, posibilidades y movimientos internos, pero somos nosotros quienes elegimos qué hacer con eso. Para entender este encuentro, primero quiero explicarte qué es un sextil. En astrología, un sextil es un aspecto de cooperación. Yo lo imagino como una puerta que se abre. No es una fuerza que nos empuja obligatoriamente, como puede suceder con otros aspectos más tensos. La oportunidad aparece, pero depende de nosotros verla, atravesarla y hacer algo con eso. Si no prestamos atención, puede pasar casi desapercibida. Tal vez aparezca como una conversación que nos hace pensar, una idea repentina, un sueño, una sensación difícil de explicar, una frase que escuchamos justo en el momento necesario, o una nueva manera de mirar un problema que parecía no tener salida. Urano representa el despertar, la libertad, la innovación, la rebeldía, lo inesperado y la necesidad de romper con estructuras que ya quedaron viejas. Es esa parte de nosotros que un día dice, no puedo seguir viviendo de una manera que ya no me representa. Urano no rompe solamente por capricho. En su expresión más profunda nos ayuda a liberarnos de mandatos, etiquetas, pensamientos heredados y formas de vida que quizá alguna vez nos sirvieron, pero ahora nos quedan chicas. Nos muestra dónde estamos repitiendo algo por costumbre, por miedo o por necesidad de pertenecer, aunque en el fondo ya no tenga sentido para nosotros. El problema aparece cuando confundimos libertad con impulsividad. Urano también puede acelerarnos, ponernos nerviosos, llenarnos de ideas al mismo tiempo y hacernos sentir que tenemos que cambiar todo ya. Puede volvernos rebeldes sin dirección, llevarnos a romper algo antes de saber qué queremos construir o hacernos rechazar cualquier consejo solamente porque viene de afuera. Por eso, su energía necesita conciencia. No todo lo antiguo está mal, no toda estructura nos limita. Algunas estructuras nos sostienen. La verdadera libertad no consiste en destruir automáticamente todo lo que existe, sino en elegir conscientemente qué queremos conservar, qué necesitamos actualizar y que ya llegó el momento de soltar. En este momento, Urano está en Géminis. Géminis tiene que ver con la mente, las palabras, la información y el aprendizaje, las redes y los medios, las conversaciones y la forma en que interpretamos la realidad. Entonces Urano en Géminis viene a revolucionar nuestra manera de pensar y comunicarnos. Puede traer descubrimientos, nuevas tecnologías, formas diferentes de estudiar, enseñar, vender, crear contenido o relacionarnos. También puede despertar una enorme curiosidad y el deseo de aprender algo completamente distinto. Pero existe otra cara. Puede aumentar la saturación mental, la ansiedad y la dispersión, y esa sensación de estar conectados todo el tiempo sin comunicarnos de verdad con nadie. Podemos pasar horas recibiendo información sin procesar absolutamente nada. Podemos repetir opiniones ajenas creyendo que son propias o quedar atrapados en una búsqueda interminable de respuestas. Urano en Géminis nos pregunta, ¿estamos realmente informados o solamente estamos saturados de datos? ¿Pensamos por nosotros mismos? ¿Qué ideas seguimos repitiendo sin revisarlas? ¿La tecnología está ampliando nuestra conciencia o nos está desconectando de nosotros? Neptuno representa la intuición, los sueños, la espiritualidad, la imaginación, la compasión y la sensibilidad. Es el planeta que afloja los límites rígidos y nos permite percibir que la vida es mucho más grande que aquello que podemos explicar con la razón. Neptuno nos conecta con lo invisible, con el arte, con los símbolos, con la emoción colectiva y con la sensación de que existe algo más profundo guiando nuestros procesos. Nos ayuda a sentir empatía, a imaginar otras realidades y a comprender que no todo puede medirse o explicarse de manera lógica. Pero Neptuno
también tiene una sombra. Puede traer confusión, idealización, autoengaño, sacrificio excesivo, falta de límites o una necesidad de escapar de la realidad. A veces creemos que estamos siguiendo una intuición, cuando en realidad estamos siguiendo un deseo. O pensamos que estamos siendo compasivos, cuando nos estamos abandonando para salvar a otra persona. Podemos llamar amor al sacrificio, entrega a la falta de límites o fe a la negación de un problema concreto. Neptuno puede inspirar muchísimo, pero necesita discernimiento. En este sextil, Neptuno está retrógrado en Aries. Aries representa el yo, el deseo, la identidad, el impulso, la valentía y la acción. Y acá aparece una pregunta muy profunda. ¿Cómo puedo actuar desde mi alma sin perderme a mí misma? ¿Cómo puedo defender una visión sin convertirme en fanática? ¿Cómo puedo ser sensible sin dejar de poner límites? ¿Cómo puedo ayudar sin convertirme en el salvador? Neptuno disuelve el ego, mientras Aries afirma el yo. Neptuno se entrega, mientras Aries quiere actuar. Neptuno siente la unidad, mientras Aries necesita diferenciarse. Por eso esta combinación puede ayudarnos a desarrollar una valentía más consciente. No una valentía basada en imponernos, sino en animarnos a vivir de acuerdo con aquello que sentimos verdadero. En su expresión más elevada, Neptuno en Aries puede representar al guerrero espiritual, una persona que no lucha para sentirse superior, sino porque existe una causa, una visión o una convicción interna que necesita defender. En su sombra, puede hacer que luchemos por una fantasía, idealicemos líderes, sigamos causas sin cuestionarlas o creemos que toda reacción impulsiva es una expresión de valentía. También puede llevarnos a adoptar una identidad espiritual para sentirnos especiales o superiores a los demás. Como Neptuno está retrógrado, la búsqueda se vuelve más interna. No necesariamente vamos a recibir una señal espectacular. Puede ser algo mucho más silencioso, un recuerdo, una duda, una incomodidad, un sueño que se repite, una sensación de que una creencia ya no encaja. Tal vez nos demos cuenta de que veníamos persiguiendo un ideal que no era nuestro, sosteniendo una relación por su potencial, defendiendo una causa sin cuestionarla, o llamando espiritualidad a una forma de evasión. Urano y Neptuno representan dos formas distintas de despertar. Urano despierta con una revelación. De repente vemos algo que antes no veíamos. Neptuno despierta disolviendo las barreras que nos impedían sentir. Cuando se unen de manera armónica, pueden ayudarnos a combinar mente e intuición, tecnología y sensibilidad, libertad y compasión, ciencia y espiritualidad, imaginación y acción. Y para mí, este es el mensaje central de este tránsito. No alcanza con soñar un futuro diferente. Tenemos que aprender a pensarlo, comunicarlo y empezar a construirlo. Urano es como un rayo que ilumina la noche por un segundo. Neptuno es como el océano donde todo se mezcla, se transforma y pierde su forma anterior. Cuando el rayo toca el agua, aparece una imagen muy poderosa, una descarga de conciencia atravesando el mundo emocional. Podemos comprender de golpe algo que veníamos sintiendo hace meses. Podemos encontrar palabras para una emoción que no sabíamos nombrar. Podemos ver una salida donde antes solamente había confusión. Muchas personas pueden sentirse más sensibles a los ambientes, a las palabras, a las noticias y a las emociones de los demás. Puede haber sueños intensos, despertares nocturnos, momentos de inspiración, necesidad de silencio o ganas de alejarse del exceso de estímulos. También puede sentirse cansancio después de estar demasiado tiempo en redes, en reuniones, en lugares con mucha gente o consumiendo información constantemente. Urano tiene una energía eléctrica, acelera, activa, despierta. Neptuno se parece al agua, abre, sensibiliza y disuelve. Juntos pueden generar una gran corriente creativa, pero también dispersión. Por eso, va a ser muy importante volver al cuerpo, dormir bien, caminar, respirar, tomar agua, bajar el ruido y no interpretar cada sensación como una señal del universo. La sensibilidad no tiene que convertirse en obsesión. No todo lo que sentimos nos pertenece por completo. A veces absorbemos el estado emocional de un ambiente, el miedo colectivo o el cansancio de otras personas. Esta energía puede ayudarnos a observar mejor qué es nuestro y qué estamos incorporando del entorno. Este tránsito puede ayudarnos a flexibilizar la identidad. Tal vez ya no somos la persona que éramos, pero todavía no sabemos del todo quién estamos siendo. Y ese espacio intermedio puede incomodar muchísimo. La mente quiere definiciones rápidas, quiere una nueva etiqueta, quiere saber cuál es el próximo paso, pero Neptuno retrógrado nos pide tolerar un poco el misterio, mientras Urano nos muestra alternativas que antes no veíamos. No todo vacío necesita llenarse inmediatamente. No toda duda necesita una respuesta hoy.
algunas versiones de nosotros tienen que disolverse antes de que aparezca una forma más auténtica de vivir. Puede ser una etapa en la que dejamos de reconocernos en ciertas decisiones, vínculos, creencias o proyectos. Esto no significa necesariamente que estemos perdidos. Tal vez estamos dejando de identificarnos con una vida que construimos desde la expectativa ajena. También puede haber una actualización profunda de la espiritualidad. Muchas personas pueden empezar a cuestionar rituales hechos de manera automática, maestros que no admiten preguntas, discursos que prometen soluciones mágicas o creencias que generan miedo y dependencia. Urano quiere libertad de pensamiento. Neptuno quiere conexión espiritual. Juntos pueden abrir una espiritualidad más personal, humana, inclusiva y consciente. Una espiritualidad que no niegue el cuerpo, el dinero, la realidad cotidiana ni las emociones incómodas. Una espiritualidad que no nos pida obedecer ciegamente, sino aprender a escucharnos y asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Pero cuidado, porque también puede crecer la credulidad. Podemos sentirnos atraídos por teorías impresionantes, mensajes seductores o personas que aseguran tener todas las respuestas. Una experiencia intensa no siempre es una verdad absoluta. Una coincidencia puede ser significativa, pero no necesariamente es una orden. Una intuición puede orientarnos, pero no reemplaza la observación de la realidad. Durante estos días mentalmente podemos sentir más velocidad, las ideas que se conectan rápido, aparece curiosidad por estudiar, investigar, escribir, comunicar, crear o explorar temas espirituales, energéticos y psicológicos. También puede surgir una solución inesperada para un problema viejo. Algo que parecía trabado puede empezar a verse desde otro lugar. Tal vez no cambie la situación externa inmediatamente, pero cambia nuestra forma de interpretarla. Y eso ya empieza a modificar las posibilidades. La sombra sería querer seguir todas las ideas a la vez, saturarnos de información o convencernos de algo solamente porque suena novedoso. Podemos ver conexiones donde no existen o construir teorías enormes usando muy poca información. Podríamos hacernos una pregunta útil para estos días. ¿Esta idea está amplificando mi conciencia o solamente está alimentando mi ansiedad? Emocionalmente podemos estar más empáticos, inspirados y conectados con causas colectivas. También más inquietos, sensibles o confundidos. Tal vez sintamos que no encajamos en lugares donde antes sí, o que necesitamos mayor libertad en vínculos, trabajos y proyectos. Eso no significa que tengamos que cortar con todo. A veces lo que necesitamos no es irnos, sino cambiar la forma en que estamos participando. También puede aparecer una necesidad de encontrar personas con quienes compartir ideas nuevas. Personas que no se burlen de nuestra sensibilidad, pero tampoco alimenten cualquier fantasía. Vínculos donde podamos sentirnos comprendidos y al mismo tiempo cuestionados con amor. Este sextil nos invita a pasar de la intuición pasiva a la visión encarnada. Recibir señales, meditar, imaginar y comprender puede ser valioso. Pero la evolución empieza cuando esa comprensión cambia una conducta. Si sentís que necesitas libertad, pregúntate qué límite concreto vas a poner. Si sentís una vocación, pregúntate qué podés empezar a estudiar. Si querés crear algo, elegí una primera acción. Si querés ayudar a otros, revisa cómo hacerlo sin salvarnos ni sacrificarte. Si descubrís una creencia limitante, busca una decisión pequeña que demuestre que ya no querés vivir bajo esa creencia. Porque una revelación que no cambia absolutamente nada puede transformarse en otra forma de entretenimiento espiritual. Este tránsito nos pide apertura, pero también discernimiento, curiosidad, pero también humildad, valentía para pensar diferente, pero sin creer que pensar diferente significa tener siempre la razón. Nos pide flexibilidad para cambiar de opinión, sin sentir que eso es una debilidad. Y sobre todo, capacidad de convertir una inspiración en algo real. Para aprovechar esta energía podríamos anotar las ideas inesperadas. No porque todas vayan a ser importantes, sino porque alguna puede contener una dirección nueva. Tenete un cuaderno cerca, especialmente al despertar o antes de dormir. Escribí sueños, frases, imágenes, sensaciones y preguntas. No intentes interpretar todo en el momento. A veces el significado aparece después. También estaría bueno reducir la saturación de información. Si tu mente está llena de notificaciones, videos, noticias, mensajes y opiniones ajenas, va a ser muy difícil escuchar tu propia voz. Puedes elegir algunos momentos del día sin celular. Incluso 20 minutos de silencio pueden ordenar muchísimo. No necesitas desconectarte del mundo, pero sí recuperar espacios donde tu mente no esté reaccionando permanentemente a estímulos externos. Otra buena forma de usar este aspecto es experimentar en pequeña escala. No hace falta cambiar toda la vida por una revelación. Puedes tomar una clase, investigar un tema, grabar una idea, conversar con alguien.
escribir una propuesta o probar una nueva rutina durante una semana. El sextil favorece las pruebas. Te muestra una puerta, pero no te obliga a mudarte de casa de un día para el otro. También es importante contrastar intuición y realidad. Antes de tomar una decisión grande, pregúntate qué evidencia tengo, qué parte de esto es deseo, qué parte es miedo, qué puedo comprobar, cómo vería esta situación después de dormir bien y bajar la ansiedad. La intuición verdadera no suele necesitar desesperación. Puede ser firme, pero no necesariamente nos apura. Cuando sentimos que tenemos que hacer algo inmediatamente porque si no perdemos una oportunidad única, conviene detenernos y revisar. Urano sextil Neptuno nos ofrece una oportunidad para despertar sin endurecernos y abrirnos espiritualmente sin perder discernimiento. Nos invita a cuestionar sin volvernos cínicos, creer sin volvernos crédulos, imaginar sin escapar, innovar sin deshumanizarnos y actuar sin imponernos. Este 15 de julio no promete que una nueva realidad vaya a aparecer mágicamente. Nos ofrece algo más profundo, la posibilidad de ver una alternativa que antes no veíamos y empezar a darle forma con conciencia. Si este video te ayudó a comprender lo que estás viviendo, déjame tu like, compartilo con alguien que pueda necesitarlo y suscríbete al canal para seguir acompañando juntos estos movimientos energéticos y astrológicos. Y si querés saber qué deberías evitar en estos días, déjame tu signo en comentarios.